Asamblea Legislativa Plurinacional, proyecto de reglamento para la designación de la defensora o defensor del pueblo. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento establece los procedimientos y plazos para la convocatoria, selección y designación de la defensora o defensor del pueblo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Ley del Defensor del Pueblo y el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Artículo 2. Convocatoria. La Asamblea Legislativa Plurinacional convocará públicamente a la presentación de postulaciones para ocupar el cargo de defensora o defensor del pueblo. El proceso de selección se hará mediante calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público entre personas reconocidas por su trayectoria en defensa de los derechos humanos de conformidad a los artículos 220 y 221 de la Constitución Política del Estado. La convocatoria será difundida en al menos 3 medios de comunicaciones nacionales impresos y en las páginas web de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y de las cámaras de senadores y de diputados. Artículo 3. Principio. El proceso de convocatoria, selección y designación de la defensora o defensor del pueblo se regirá bajo los siguientes principios enunciativos y no limitativos. A. Ética de integridad personal. B. Publicidad. C. Transparencia. D. Idoneidad. E. Responsabilidad. F. Igualdad. G. Equivalencia. H. Plurinacionalidad. I. Meritocracia. J. Imparcialidad. K. Trayectoria. Artículo 4. Publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades. En virtud a los principios de la publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades, la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará el proyecto de convocatoria, selección y designación de la defensora o el defensor del pueblo sea de carácter público, garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Artículo 5. Requisitos, condiciones y causales de la inelegibilidad e incompatibilidad. Las postulantes y postulantas para ser incluidos en el proceso de evaluación deben cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley número 1818 del 22 de diciembre de 1997, Ley del Defensor del Pueblo. Para ser defensora o defensor del pueblo, requisitos causales de inelegibilidad e incompatibilidad. 1. Contar con nacionalidad boliviana. Fuente de verificación. Certificado de nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Haber cumplido 30 años al momento de la designación. Fuente de verificación. Certificado de nacimiento original del Estado Plurinacional de Bolivia. 30 años cumplidos hasta el 13 de mayo del 2016. 3. Trayectoria de la defensa de los derechos humanos. Fuente de verificación, currículum vitae. 4. Haber cumplido con los deberes de servicios militares solo para varones. Fuente de verificación, libreta de servicio militar original o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa en los casos que corresponda. 5. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, incluyendo aquellas relativas a las leyes números 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres de una vida libre de violencia, Ley número 243 contra el acoso, violencia política hacia las mujeres. Fuente de verificación, certificado original de antecedentes penales del REJAP emitido con fecha posterior a la publicación de la convocatoria. Certificado original de información de solvencia con el fisco de la Contraloría General del Estado emitido con fecha posterior a la publicación de la convocatoria. 6. Estar inscrito o inscrito en el padrón electoral. Fuente de verificación, certificación del órgano electoral plurinacional con antigüedad máxima de 3 meses o fotocopias simples, certificados de sufragio o impedimento de sufragio del último proceso electoral. 7. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado. Fuente de verificación, fotocopia simple de certificado de estudios emitido por una academia o instituto debidamente reconocido o declaración jurada. 8. No tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad con el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, senadoras, senadores y diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fuente de verificación, declaración jurada. 9. No podrán postularse
quienes en algún momento de su trayectoria hayan expresado opiniones públicas o desarrollado acciones contra los derechos fundamentales. No haber expresado opiniones públicas ni desarrollado acciones discriminatorias fundadas en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objeto o resultado anular o desconocer el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Fuente de verificación, declaración jurada. 10. No haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto. Fuentes de verificación, declaración jurada. 11. Contar con probada integridad personal y ética. Fuente de verificación, declaración jurada. 12. No haber sido dirigente de organizaciones políticas, candidatos o candidatas a cargos electivos en los últimos 5 años. Fuente de verificación, certificación original emitida por el órgano electoral. 13. No ser ni haber sido servidor público designado en el cargo de ministras o ministros, viceministras o viceministros, embajadoras o embajadores, secretarias o secretarios de gobiernos autónomos departamentales y oficiales mayores de gobiernos autónomos municipales o cargo equivalente en los últimos por definir entre 5 y 15 años. Fuente de verificación, declaración jurada. Las declaraciones juradas podrán realizarse en un solo documento y ante notaría de fe pública. Artículo 6. Recepción de postulaciones. Las personas interesadas de forma individual o las organizaciones de la sociedad civil presentarán sus postulaciones en un sobre cerrado adjuntando carta de interés y los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento. La postulación deberá presentarse ante la Secretaría de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores hasta horas 18 del último día establecido en la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en libro notariado y el notario de fe pública certificará el listado de los postulantes en el cierre del libro. Artículo 7. Sesión permanente. La Comisión Mixta de Constitución declarará sesión permanente por tiempo y materia por mayoría absoluta de sus miembros a partir de la apertura de los sobres, pudiendo sesionar los días sábados, domingos y feriados hasta la remisión del informe de evaluación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A fin de garantizar el carácter público a la transparencia del proceso, la ciudadanía podrá presenciar la sesión permanente de la Comisión Mixta de Constitución de acuerdo a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Artículo 8. Verificación de requisitos, condiciones y causales de la inelegibilidad e incompatibilidad. Finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta de Constitución en sesión pública realizará la apertura de sobres. La o el presidente de la Comisión Mixta, el mismo día de la apertura de sobres, emitirá el informe con el listado en orden alfabético de todas las postulaciones recibidas. La Comisión Mixta realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento en un plazo máximo de 5 días calendario a la conclusión de la verificación. La presidenta o el presidente de la comisión emitirán informe con el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas para el proceso de evaluación de méritos. Artículo 9. De las personas habilitadas. Únicamente las y los postulantes que cumplan con todos los requisitos serán habilitados para el proceso de evaluación de mérito. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la inhabilitación sin recurso ulterior. Artículo 10. Publicación de postulaciones habilitadas. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará el listado de postulaciones habilitadas en orden alfabético en al menos 3 medios impresos de alcance nacional en un plazo máximo de 1 día concluida la verificación de requisitos. Además, su publicación, las hojas de vida de las y los postulantes habilitados en las páginas web de la Presidencia del Estado Plurinacional y la Cámara de Senadores y de Diputados.
Artículo 11. Etapa de impugnación. Una vez publicada la lista de postulaciones habilitadas, se establece un periodo de 3 días calendario para la impugnación de las postulaciones. Toda ciudadana o ciudadano debidamente identificado podrá presentar ante la Comisión Mixta de Constitución la impugnación por no cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, la cual deberá ser escrita, fundada y documentada. Las impugnaciones serán consideradas y resueltas por la Comisión Mixta de Constitución en un plazo máximo de hasta 2 días de concluido el plazo para la impugnación. Las resoluciones de la Comisión Mixta serán inapelables e irrevisables. La Comisión Mixta de Constitución, de oficio por decisión de la mayoría de sus miembros presentes, podrá solicitar información a cualquier instancia pública o privada para verificar la probada integridad personal, ética e idoneidad de las personas postulantes. En el cumplimiento de los artículos 220 y 221 de la Constitución Política del Estado, la Comisión podrá excluir a la siguiente etapa del proceso y las postulantes que no cumplan con estas características. Se publicará en la página web de la Cámara de Senadores, de Diputados y Vicepresidencia la lista oficial de postulaciones habilitadas en el plazo de 1 día, que pasarán en la siguiente etapa de evaluación correspondiente a la entrevista. Artículo 12. Evaluación de méritos. Las postulaciones habilitadas que no hayan sido excluidas por impugnación pasarán a la etapa de evaluación. La Comisión Mixta de Constitución tendrá un plazo máximo de 2 días calendarios para evaluar méritos. Este sistema de evaluación de méritos comprende 3 categorías: capacidad profesional, méritos, formación de derechos humanos y trayectoria en derechos humanos. Cada categoría está conformada por 1 o más criterios de evaluación, no excluyentes entre sí, que hacen un total de 11 criterios. La Comisión Mixta de Constitución determinará si las personas postulantes cumplen o no cumplen cada uno de los criterios. Las categorías y criterios de evaluación son los siguientes. Categoría: criterio, experiencia profesional en la promoción y defensa de los derechos humanos de al menos 5 años. Fuente de verificación, certificado o fotocopia de la documentación que acredite la experiencia. Capacidad profesional: experiencia de trabajo en el área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo o en defensorías de la niñez y adolescencia o servicios legales integrales municipales. Fuente de verificación, certificado o fotocopia de documento que acredite la experiencia. Criterio: experiencia en organizaciones de la sociedad civil organizada, no gubernamentales u organizaciones sociales relacionadas con la defensa y promoción de los derechos humanos. Fuente de verificación, certificado o fotocopia de documentos que acredite la experiencia. Categoría: méritos. Criterio: estudios superiores. Fuente de verificación: título académico, diploma o certificado. Categoría: méritos. Posgrado o especialidades en derechos humanos. Fuente de verificación: título académico o certificado. Publicaciones e investigaciones en derechos humanos. Fuente de verificación: fotocopias simples u originales de las publicaciones o investigaciones. Docencia: cursos y formación en derechos humanos, formador, facilitador o docente. Fuente de verificación: certificado, fotocopia simple de memorándums, contratos u otros documentos que acredite la experiencia. Participación en procesos de reivindicación de derechos fundamentales. Fuentes de verificación: reconocimientos, certificados o certificaciones de la sociedad civil u organizadas sociales anteriores a la publicación de la convocatoria o publicaciones escritas sobre su participación. Categoría: trayectoria en derechos humanos. Participación en acciones contra la discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce de ejercicio
en condiciones de la igualdad de los derechos de toda persona. Fuente de verificación, reconocimientos o certificaciones de la sociedad civil u organizaciones sociales anteriores a la publicación de la convocatoria o publicaciones escritas sobre su participación. Categoría: acciones de defensa en favor de sectores vulnerables de la sociedad boliviana. Reconocimientos, certificaciones de la sociedad civil u organizaciones sociales, publicaciones escritas sobre su participación. Artículo 13. Entrevista. Como parte de la evaluación de la Comisión Mixta de Constitución, entrevistará a cada postulante habilitado con el fin de evaluar de forma oral su conocimiento de los siguientes criterios. Categoría: criterios: conocimiento de la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fuente de verificación, pregunta: conocimiento de la normativa del Defensor del Pueblo. Fuente de verificación, pregunta: conocimiento de los principios y procedimientos de la defensa y protección de los derechos humanos y garantías constitucionales. Fuente de verificación, pregunta: criterio: resto de la defensa de promoción de los derechos humanos en Bolivia y propuestas de trabajo. Fuente de verificación, exposición. A efectos de la evaluación de entrevista, la Comisión Mixta de Constitución elaborará por temática una batería de un mínimo de 10 preguntas para los criterios 1, 2 y 3. Cada persona elegirá por sorteo una pregunta por criterio, evitando la repetición de preguntas. Para la evaluación del criterio 4, las y los habilitados deberán realizar una exposición de conocimientos de 3 minutos. La etapa de entrevistas concluirá 3 días después de finalizada la evaluación de méritos. La Comisión Mixta de Constitución podrá realizar las entrevistas paralelamente a la evaluación de méritos. Los medios de comunicación también podrán realizar coberturas periodísticas de esta etapa del proceso. Artículo 14. Informe de evaluación. Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las personas postulantes deben tener la evaluación de cumple al menos 8 de los 14 criterios establecidos en este reglamento. Las comisiones mixtas de Constitución elaborará y aprobará el informe de evaluación en un plazo máximo de 1 día de finalizadas las entrevistas. El informe deberá incluir los antecedentes generales del proceso y el listado, el orden alfabético de las personas que cumplan los requisitos para pasar la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se anexarán los informes de las etapas previas. El informe con sus antecedentes será remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 15. Designación de la defensora o defensor del pueblo. Una vez recibido el informe de evaluación, la Comisión Mixta de Constitución, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocará a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objeto de designar por el voto de 2 criterios de los asambleístas presentes a la o el defensor del pueblo. Para la designación se utilizará una papeleta con el listado de todas las personas habilitadas de orden alfabéticamente. Es todo, presidente. Dentro del cuadro, justamente el punto número 13, había quedado pendiente de definición en nuestra etapa de conciliación de este reglamento con la oposición. Se había puesto ahí justamente en la última parte, entre paréntesis, por definir entre 5 y 15 años. En realidad se ha tomado ya un acuerdo, presidente, compañeros de la Asamblea. 10 años es el tiempo previsto, ¿no? Entonces son 10 años, ni 5 ni 15, sino 10 años. Eso es lo que se ha determinado por consenso.